El día de ayer se da, pues bueno, no, de hecho desde el día de antier, ya Aristegui Noticias y demás medios de comunicación hablaban sobre el tema. Decían, pues bueno, se iba a iniciar pues un reclamo, un proceso, una queja, una querella en contra de México. ¿Por qué? Porque aseguran había una violación de parte de la reforma eléctrica que se habría aprobado en contra del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Se concreta, se vuelve, se hace oficial este llamado de parte del gobierno de Estados Unidos. Inmediatamente después, un par de horitas, se suma Canadá a esta protesta y bueno, el día de hoy habló el presidente sobre este tema porque ayer los chayoteros y la oposición se estaban desgarrando las vestiduras. Decían, no, ahora sí, se acabaron los abrazos. Ahora vienen los jalones de oreja. Esto nunca había pasado, nunca se había dado, es algo acontecimiento histórico y bueno, nada más lejano de la realidad, ¿eh? El día de hoy el presidente lo dejó muy claro, esto ha sucedido en otras ocasiones, en el que se ha sumado a la queja México y Estados Unidos en contra de Canadá, Canadá y Estados Unidos en contra de México, México y Estados Unidos, diría, así ha sido, pues sí, una serie de protestas cuando algo pues no te conviene como país. Recordemos, es un tratado trilateral en el que lógicamente habrá varios puntos, varios segmentos en los que te beneficias mucho y otros en los que pues no es tanta la ventaja, a lo mejor hasta le pierdes un poquito, pero se compensa con este círculo que se logra en cuanto al libre comercio. ¿Qué es lo que asegura el presidente López Obrador y que sería lo más importante en este tema? Cuando se firma el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, asegura el presidente, se salvó, se quitó de este acuerdo un tema en particular, el tema de los energéticos y los combustibles. El petróleo, la gasolina y la electricidad no entraban dentro de este tratado de libre comercio. ¿Ok? Entonces, la protesta que hace Estados Unidos y Canadá pues sería prácticamente pues inviable. ¿Por qué? Porque están protestando por algo que no está dentro del tratado. Vamos a ver lo que dijo el presidente. No hay ninguna violación al TEMEC. AMLO anuncia que México responderá a Estados Unidos. Si hace falta, dice el presidente de la República, enviará una carta a Joe Biden. Aseguró que Iberdrola está detrás de la consulta. Es que hay que recordar algo. Si bien la gran Iberdrola es una empresa española, el dueño de Iberdrola pues es BlackRock. No hay que hacerle el caldo gordo, es la realidad. Iberdrola sí, pues podrá ser muy su dueño, el de lentes, ese me dio su nombre, que están siendo investigados todos los benditos directivos corruptos y delincuentes, porque incluso amenazaban a medios de comunicación y le pagaban a políticos para seguir pues llenándose de esas ganancias. Pues no se trata solamente de ellos. El dueño realmente es el millonario fondo de inversión de BlackRock, es decir, esos son los que mueven realmente al mundo. Sí, Estados Unidos, Canadá, lo que tú quieras. Pero los que mueven el pandero son estos grupos económicos. Es BlackRock y es BlackRock el que está promoviendo esta violación al tratado. Dice el presidente López Obrador, aseguró que la política energética que emprendió su gobierno no está violando el tratado comercial. Por lo que dijo, no hay ningún problema de nada en que Estados Unidos pida cuentas ante un mecanismo internacional. En su conferencia en Palacio acusó que son la empresa española Iberdrola y empresarios en México los que están promoviendo que Estados Unidos recurra a la resolución de disputas, por considerar que las políticas energéticas de México son discriminatorias, violan el TEMEC y privilegian a la CFE y a Pemex. Vamos a ver, tenemos lo que dijo el presidente, ¿verdad? Vamos a ver lo que dijo el presidente López Obrador sobre esta nueva embestida de ambos frentes, de Estados Unidos y de Canadá. Todos orquestados por la mano que mece la cuna, por BlackRock.
En primer lugar, es un procedimiento que está establecido en el tratado. Se ha recurrido a este procedimiento, si mal no recuerdo, en 5 ocasiones. Lo ha hecho Estados Unidos en contra de Canadá, Canadá en contra de Estados Unidos, México y Canadá en contra de Estados Unidos, y ahora Estados Unidos y Canadá en contra de México. O sea, es un procedimiento que se contempla en el tratado. Es una consulta acerca de políticas que se presumen contravienen lo establecido en el tratado. Hay un plazo para dar respuesta a esas consultas de un poco más de 70 días y luego, si no hay acuerdo, se va a paneles internacionales para que se dirima sobre el caso, quién tiene la razón. Es un proceso. Nosotros vamos a llevar a cabo todo lo que nos corresponde y dejar de manifiesto que no hay ninguna violación al tratado y aclarar de que podemos tener relaciones comerciales, pero nuestras políticas las definimos en México y tienen que ver con nuestra Constitución y con las leyes. Por ejemplo, en el tema energético, pues nosotros no vamos a poner en negociación el dominio de la nación, del pueblo de México, sobre el petróleo. Eso está clarísimo. El petróleo es de los mexicanos. Si en otras administraciones se negoció el tema, nosotros ya lo expliqué aquí, cuando se iba a renegociar el tratado, pusimos como condición que no entrara el petróleo. Se quitó el capítulo del petróleo del tratado, porque el gobierno anterior y los otros gobiernos habían comprometido el petróleo, no en el tratado, sino en otros acuerdos que había hecho México de carácter internacional. Por ejemplo, ya con Canadá ya había acuerdo de manejo de petróleo. Por eso Estados Unidos decía, cuando se dio la negociación, esto a finales del 18, que si ya México había entregado la posibilidad del manejo de la política petrolera con otros países, ¿por qué se excluía a Estados Unidos? Me acuerdo que fue uno de los argumentos, porque ya, en efecto, estos gobiernos entreguistas ya habían aceptado que en los convenios internacionales quedara susceptible de negociación el petróleo de México. Entonces dijimos no vamos nosotros a aceptar ese tratado. Y se generó una crisis, se suspendieron las pláticas. Un día voy, hoy mismo,
voy a dar a conocer cómo estaba el capítulo sobre el petróleo y cómo quedó, para que nos... Pues ahí está la postura de parte del presidente. Y es que en últimas horas se ha estado barajeando en distintos medios de comunicación, en Twitter también hay algunas columnas de opinión que ya hablan al respecto. Y es sobre el gran bloque económico. Si bien no está en el ánimo del presidente cerrar o bajarse del Tratado de Libre Comercio, sí podría sumarse a un nuevo tratado comercial. Y vamos a hablar del BRICS. ¿Qué es el BRICS? Pues sí, es un grupo de países, de potencias, sí económicas, pero sobre todo también lo que se le ha dado aquí prioridad es la cantidad de población a la que gobiernan. BRICS, por sus iniciales, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica son los principales integrantes, pero en medio de esta crisis que se está viviendo entre Europa y Estados Unidos, pues muchos países que tenían acuerdos con el gobierno americano o que tenían tratados bilaterales entre algunos países han decidido sumarse al BRICS. Ante lo que se ve, el grupo, la potencia económica más grande, como lo es China, o está muy cerca de serlo, y una potencia militar brutal, como lo es el gobierno ruso. Bueno, se ha intentado sumar también, ya anunció el deseo de incorporarse al BRICS de Argentina, Irán, Arabia Saudita, Egipto, Turquía y Nigeria. ¿Qué tienen principalmente estos países en común? Primero que nada, el grueso de su población. Segundo, la mayoría de ellos potencias económicas en materia de hidrocarburos. Los que no son potencias de armas. Los que no son territorios óptimos para crear plantas nucleares. Es decir, este bloque que se está conformando por las dos cabezas del mundo, Rusia y China, pues sin duda alguna es muchísimo, seducen mucho a estos países que están teniendo, pues, como se lo dijo el presidente López Obrador, desde que se reunió con Trudeau y Putin, se los dijo ahí, en la mesa frente a los medios de comunicación. Señores, tenemos que cambiar nuestra estrategia económica, si no China nos va a comer. De aquí al 2040 vamos a ser prácticamente obsoletos. Eso vamos a hacer. Si seguimos con esta lucha entre nosotros, cuando pues sí, deberíamos de darnos la mano para poder hacerle frente al gigante chino, que se está volviendo la potencia económica mundial. Bueno, ante los oídos necios de Joe Biden, ante los oídos necios de Justin Trudeau, que bueno, él es más un cero a la izquierda, sinceramente no le vamos a responsabilizar a Trudeau de estas acciones. El muchacho está ahí, el señor joven, no sé, quién sabe qué es, porque está igual que Alitos, está todo operadito, pero bueno, él simplemente es un títere más, como Peña, ahí al frente de Canadá. Pero ¿cuál sería la jugada maestra? Si Estados Unidos no quiere ver la realidad, si Canadá no quiere ver la realidad, allá se están reuniendo los machuchones, los que realmente mandan en el mundo. ¿Y saben qué es lo que quieren esos países en este momento? Aliados. Aliados que estén dispuestos no solamente a aportar a este grupo, sino sobre todo a intentar que todos estos países vayan cerrando negociaciones con Estados Unidos. ¿Saben para qué principalmente? Para desdolarizar la economía. El dólar, que se ha criticado mucho, durante la pandemia se imprimieron la mitad de todos los dólares que están en circulación. El dólar no tiene un sustento.
no está basado en cuanto al oro que tiene el país, ni en las reservas de petróleo que tiene Joe Biden. El dólar se imprime a como imprimimos nosotros fotocopias cuando vas a la papelería. Así tal cual se imprime el dólar. ¿Y saben qué es el problema? Que ellos, pues sí, enfrentan una inflación, pero lo que pasa es que siguen imprimiendo y ya. ¿Quiénes son los países que realmente resienten los golpes? Pues todos los países que dependen del dólar. ¿Y saben qué país es el que mejor ha sorteado este dólar variante, este superdólar, como le han intentado decir? ¿Por qué? Porque todas las monedas del mundo se han ido al suelo, incluyendo el euro, que por primera vez en 20 y tantos años está por debajo del dólar. ¿Saben qué moneda prácticamente no ha perdido nada contra el dólar? El peso mexicano. ¿Ustedes creen que no es importante, que no es interesante para Rusia o China sumar de aliado a un país tan poderoso? Y es que ese es el problema, que Estados Unidos y Canadá nos han hecho creer que somos el hermano chiquito, que somos el país pequeñito, el patio trasero o el patio delantero, como dice Joe Biden, pero el patio, a final de cuentas. Y esto es completamente falso. Aunque no lo quieran ver los opositores y aunque ellos sigan aplaudiendo lo que dice el gobierno de Estados Unidos, algo tiene que quedar claro. México es una potencia emergente. México está, pues sí, como en muchos años no había estado, fortaleciendo su economía, fortaleciéndose en materia de energéticos, fortaleciendo todo. Esto es sumamente atractivo para Rusia y para China, que sin duda alguna, imagínense tener a México como aliado o sumado al BRICS, al vecino, al patio de los Estados Unidos, integrado al bloque económico y político más importante de los próximos 100 años. Ahí está la jugada de López Obrador, ahí están las cartas sobre la mesa y yo estoy seguro que Joe Biden tiene que recular, tienen que pensar bien esta estrategia porque México en esta jugada las lleva todas de ganar.